Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de un miércoles así como más veraniego que de invierno, por suerte, ¿eh? No nos podemos quejar. Los que sí se quejan y se quejan a viva voz y se quejan en la calle son los movimientos sociales que hoy otra vez estuvieron en diferentes puntos de la ciudad protestando en contra del gobierno por una política económica diferente, por una política social más cerca de la gente, pidiendo no planes, sino trabajo, y la, digamos, coincidencia de que los dos bandos que antes nunca se hablaban, me refiero a Grabois y Beliboni del Polo Obrero, estuvieran de acuerdo en hacer una marcha en el día de hoy, eso también habla a las claras de el hartazgo de cierta parte de la sociedad. Digo de cierta parte porque pareciera a veces que los políticos no registran este hartazgo. En una de las declaraciones de hoy de Grabois, muy fuerte, por ejemplo, dijo: Alberto, esto es muy simple, te pusimos para que haya menos pobreza, no más. Así directo. Y estamos en línea con el exministro de Desarrollo Social, actual diputado Daniel Arroyo. Diputado, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes y un gran gusto. Un gustazo. Diputado, ¿no entendió, Alberto? ¿Lo pusieron para menos pobreza y está aumentando? ¿Cómo es? A mí no me corresponde dar títulos y sí tratar de ayudar en un contexto tan complicado, con tanta gente que la pasa mal. Yo estoy permanentemente en los barrios y veo mucha angustia, mucha gente que la pasa mal. Creo que es muy necesario hacer un plan antiinflacionario rápidamente, porque un problema es el dólar y la cuestión cambiaria y cómo afecta a los precios. Y el otro problema es la vida cotidiana, y es el pan a 300, es la leche a 180, y es el kilo de asado a 1.200 pesos. Me parece que es muy necesario encarar rápidamente un plan antiinflacionario. Ahora, diputado, esto, si yo lo traslado a 2 años atrás, hablábamos de lo mismo. Pasaron 2 años, estamos obviamente peor y el plan antiinflacionario no existe. Sí, estuvo la pandemia en el medio. Yo creo que hay que distinguir no solo el gobierno actual, sino el mundo entre la pandemia y la pospandemia. La pandemia fue una situación única, excepcional, donde claramente se cerró toda la actividad. Yo fui el ministro de la pandemia y tuve claro lo grave que era la situación. Logramos sostener la paz social, cosa que no pasó en Chile, no pasó en Ecuador, no pasó en Perú, no pasó en Colombia. Hoy la realidad, ahora estamos en la pospandemia, hoy es otra situación, y me parece que, a mi modo de ver, es muy necesario encarar un plan antiinflacionario que tiene 3 componentes. Un componente de precios, hay un conjunto de precios de los alimentos que tienen que ser accesibles, no regular el conjunto de los precios, pero sí los básicos, los elementos de alimentos básicos. Hay otro componente de crédito. Yo creo que el problema no solo es el precio de los alimentos, sino que las familias están endeudadas, arrancan el mes de -10, porque gran parte de las familias deben plata, y los más pobres deben plata al 200% de interés anual. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasas del 3% anual, y también ser muy cuidadosos en lo fiscal, en lo monetario, un acuerdo de precio y salario, todo junto, todo articulado a la vez. Para mí eso es un plan antiinflacionario. Creo que deberíamos ir por ahí. ¿Cuándo presentó, discúlpeme la ignorancia, ¿no? Usted el proyecto de crédito a 3%. Hace un mes aproximadamente. Yo presenté 2 proyectos que tienen que ver con esa línea. Ajá. Uno es la creación de 400 pequeños mercados centrales o mercados de cercanía, Sí. que el productor va y vende de manera directa, eso baja precios, pero además mejora la calidad nutricional, porque un problema que tenemos hoy, como no alcanza la plata, es que se comen muchos fideos, harina de arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Un proyecto es ese. Y el otro es el de crédito no bancario a tasa del 3%. Lo presenté, ni bien arrancaron lo que se llaman las sesiones ordinarias en el Congreso, que fue en marzo. No recuerdo, en abril o en mayo presenté los 2 proyectos. Ahora, diputado, con la, digamos, situación urgente que estamos viviendo, realmente podrían tomar el Ministerio de Economía ese proyecto y hacerlo decreto
Bueno, yo espero que sí, espero que se puedan rápidamente, más allá de lo que decida el Ejecutivo, rápidamente el Congreso aprobarlo en comisiones y llevarlo adelante. Para mí, el problema central hoy es el endeudamiento de las familias, que el que tiene tarjeta paga el mínimo, patea para adelante, Ujú. después va a la financiera de esquina, a la vuelta, donde sea, y donde sea es al 200% de interés anual, y por eso esto de que el mes no arranca de cero para mucha gente, sino arranca de menos días, arranca debiendo plata, y por eso después le terminan sobrando tantos días al mes. Yo espero que rápidamente estos dos proyectos puedan aprobarse y ejecutarse, que eso es lo más importante. Obviamente. Diputado, usted recién decía que mientras usted fue ministro en la pandemia, logró la paz social que en algunos países no se consiguió. Casualmente, mi pregunta es, ¿está asegurada hoy la paz social? Recién también, hace un par de horas, Grabois, que es un líder de los movimientos sociales muy escuchado, que tiene sus seguidores, dijo, estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. Sí, yo creo que todos tenemos que ayudar, o por lo menos yo me lo tomo como una tarea personal, en bajar los decibeles, en tratar de colaborar. Yo recorro todo el tiempo los barrios y la verdad que el nivel de angustia, de preocupación y el fenómeno de la inflación corre el conjunto. El fenómeno de la inflación es un fenómeno de los formadores de precios, pero va hasta la punta. El que tiene un kiosco en un barrio, que tiene un kiosco en su casa, que no es un kiosco, es una ventanita, su gran problema es vender, darse vuelta y no poder reponer mercadería, porque entonces se Claro. va a quedar sin laburo, con lo cual va a aumentar claramente, porque es la única que le queda para seguir sobreviviendo y manejándose. En ese esquema de tanta dificultad, para mí, o por lo menos yo me lo tomo como mi tarea, ayudar a encarar buenas políticas públicas, a bajar decibeles, a colaborar. Y sí, claramente, me parece que lo que tenemos que encarar es un plan antiinflacionario que para mí ordenaría la política y ordenaría la situación social. Si uno tiene claro, hoy, a mi modo de ver, gobernar es dar certeza. Si establecemos que un conjunto de los alimentos hay un precio sostenido y se sostiene en el tiempo, por lo menos empezamos a tener certezas de cuánta plata hay que tener o con cuánta plata uno llega al fin de semana. Sí, lo que pasa es que, bueno, con el tema de, por ejemplo, de precios cuidados, eso se intenta, pero no se ha logrado en ningún momento. En No, ningún por eso momento. a mí me parece que un plan antiinflacionario no son medidas sueltas. ¿Sí? Mm, No es solo un tema fiscal, no es solo un tema de crédito, no es solo de precios cuidados, no es solo de que el productor le venda directamente al consumidor, no es solo de emisión monetaria, de acuerdo de precio y salario, es todo junto, todo. articulado, todo coordinado. Claro, yo es lo que entiendo yo, eso como un plan antiinflacionario. No, desde ya. Lástima que, bueno, que el presidente ya había dicho al principio que no creía en planes, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya cambiado de opinión. ¿No cree usted que recalienta un poco los ánimos de la sociedad que los legisladores se aumenten el 69% del sueldo? Pero quedó claro que no fue así, o sea, se aumentó ese porcentaje para los trabajadores del Congreso. En el caso de los legisladores, se estableció que ese aumento no iba directo. Pero bueno, o sea, primero lo habían pedido, Cristina y Sergio Massa dijeron sí, y al día siguiente dijeron, bueno, pero pídanlo por nota. Y ahí recularon y dijeron, no pedimos nada por nota. No, yo en ningún momento dije que sí, pero además no es que dijimos sí, sino el sistema que se había establecido ya hace varios años es que el aumento que se daba a los trabajadores iba directamente a los legisladores. En Mm. este caso, con buen tino, lo que se definió es que no es la situación para aumentar a los legisladores y por eso yo no pedí ninguna nota ni creo que sea razonable un aumento de esas características para los legisladores. Sí me parece correcto Para los para los trabajadores. trabajadores, para los empleados, claro. Ujú, que tienen otro rango de sueldo, obviamente. Pero entonces usted no está de acuerdo si luego del receso vienen y le dicen hay un aumento para el sueldo de los legisladores. No estoy de acuerdo y de hecho no ya quedó claro que no ese aumento no se traslada a la legisladora. Ok, perfecto. Por último, ¿usted lo ve al presidente al mando del país? Por más que esta pregunta molesta a algunos, pero bueno, yo se la hago. Usted es un hombre muy digamos, de sentido común. ¿Está al frente del país? Sí, el presidente está al mando, al frente del país y no hay crisis institucional. Hay un problema serio económico, hay un problema serio de vida cotidiana y de cuánto rinde la plata y de cómo llegar a fin de mes, pero no hay crisis institucional y el presidente sí está al mando del país. ¿Cree usted que la justicia quiere proscribir a Cristina Kirchner, como han dicho algunos líderes del oficialismo? No, lo que sí creo es que es muy necesario una reforma importante en la justicia y no me refiero al tema solo de Comodoro Pi, que es lo que más se discute en la política, sino de la vida cotidiana. Uno de los problemas de los barrios que no se resuelven nunca, los problemas entre vecinos, Claro. de diario, o sea,
la justicia siempre se debate en la política arriba, pero abajo, en la vida cotidiana, está muy ausente y creo que hace falta una reforma importante. Tal cual, diputado, a ver, en la Corte Suprema y como Europea, nosotros, los ciudadanos de a pie, la verdad que nunca los vamos a ver, Bueno, no es de hecho, nuestro. yo cada vez, es así, yo cada vez que voy a un barrio nadie me habla de eso y todos me hablan de lo que pasa con la migranería, con la violencia, el tema de violencia de género, para tomar un tema, Y claro. es muy complicado y se avanza poco. Y se avanza poco. Diputado, como siempre es un placer hablar con usted y mil gracias por atendernos. Un saludo enorme. Muchas gracias. Un beso. Muchas gracias. El diputado Daniel Arroyo, muy concreto, no le escapa nada, pero muy concreto, muy directo con respecto a esta situación social que está realmente cada vez más difícil. El dólar, que por más que el presidente y otros digan que es un círculo muy chiquitito, sigue aumentando, ahora está en 3.18, se está yendo de las manos y esto también le da miedo al pequeño productor, al pequeño comerciante, el temor a la falta de algunos alimentos, inclusive, ya no de algunos productos que no son de primera necesidad, que está habiendo, sino también de algunos alimentos. Ese miedo está latente, está en las góndolas, y ni que hablar que si hay, y no hay faltante, el precio está aumentando semana a semana, por ser muy, digamos, muy tranquila en esta declaración. Ya venimos. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo, se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Puede que un tanto lo efímero sea cuestión de práctica. Efímero para mí, lo que para otro un sueño. Un trucazo el 21 por el piso. Un abrazo, el disparo de largada. Solo así será. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto hasta las 16. Son las 15:17 y estábamos hablando recién con el diputado oficialista Daniel Arroyo, que en su momento además fue ministro de Desarrollo Social, hablando de esta situación económico-social que el gobierno, la verdad, no da pie con bola, como para decirlo así en un latín más bien antiguo. Y bueno, en el día de hoy hubo otra vez marchas en diferentes puntos de la ciudad, con quejas al gobierno, con pedidos, en algunos casos de un salario universal, que sería el de Grabois, no el de Billy Boni, que lo que pide son más puestos de trabajo. En lo que coinciden es que la situación está cada vez más tirante. Grabois, les recuerdo, la frase que seguramente será título mañana en todos los diarios es: Alberto, no te pedimos tanto, te pusimos ahí para que haya menos pobreza y no más, y no más. Esto le dijo Grabois a Alberto Fernández directamente, y además dijo que estaba dispuesto él y otros a dejar la sangre en la calle. Así están las aguas hoy en los movimientos sociales. Y vamos ahora a ver la parte de la oposición, que ayer sacaron un comunicado en Juntos por el Cambio, pero más allá del comunicado, ¿cuál va a ser el accionar en cada una de los, digamos, en el Congreso Nacional y en cada una de las provincias también? Porque esto atañe absolutamente a todo el país. Y estamos ya en línea con el diputado Martín Maquiaira, que es precisamente de Juntos por el Cambio de La Pampa. Diputado, María Eugenia lo saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos.
María Eugenia, por favor, muchas gracias a vos por el llamado y un saludo a toda ahí la audiencia. Gracias. A ver, ¿cuál es la primera imagen, la primera opinión acerca de esta situación económico-social que sigue decayendo día a día? Podríamos decir que inclusive minuto a minuto, uno está ahora pendiente del dólar, está en 3.18, y pareciera que el gobierno, no reacciona. Muy preocupante, la verdad, los tiempos que estamos viviendo. El dólar puede ser, en muchos casos, una preocupación de varios sectores, pero sobre todo la inflación que eso conlleva, ¿no? Uno va al supermercado, cuando compra fideos, leche, o incluso cuando va a cargar nafta en mi provincia, o gasoil, ¿no? Que también estamos con problemática, y semana a semana aumenta, y bueno, ahora lo que estamos viendo es que en muchos casos también no se consiguen algunos insumos. No, es una situación muy preocupante la que estamos viviendo, y agravada también por, bueno, los dichos que recién planteabas de Grabois, ¿no? Un escenario ya de conflicto social y violencia, ¿no? Cuando habla de sangre en las calles. Muy preocupante, y esperando que el gobierno reaccione al respecto también en un tema de los planes sociales y los movimientos sociales que ha crecido mucho, y en casos como mi provincia ha llevado a que casos hace muy poco, ¿no? Un par de semanas denunciaran que los obligan a marchar, que los obligan a hacer tareas por esos planes sociales en la casa del puntero. Digamos, un desmanejo de la necesidad del pampeano, de aquel beneficiario de un plan social, que lo único que quiere es poder comer, poder trabajar y estudiar, y la respuesta que le han dado es un plan, digamos, ¿no? Que ni siquiera le ayuda para llegar a fin de mes. Así que muy preocupante la situación que se está viviendo en nuestro país. Y ustedes, como dicen algunos en el oficialismo, están de alguna manera promoviendo un golpe institucional. Alberto Fernández, ¿creen ustedes que están como en connivencia con la justicia o una parte de la justicia para proscribir a Cristina Kirchner? No, repito, perdón, conceptos que son de Zaffaroni, de Peñafort, por eso pregunto. Sí, Eugenia, las he leído y no hay nada más alejado de la realidad del rol que tiene la oposición, que el presidente tiene que agradecer, que tiene una oposición responsable, que no va a empujar a este gobierno a ningún lado. Esta oposición no va a pedir un helicóptero, no va a organizar movimientos sociales como pasó en el 2001 para que se vaya un presidente. Esta oposición le exige respuestas a un presidente que debe terminar su mandato el 10 de diciembre del 2023. Pero nada más alejado de la realidad indicar que nosotros somos golpistas o golpes institucionales. De hecho, el conflicto, el propio presidente, lo tiene dentro de su coalición. Es la propia vicepresidenta la que le ha planteado golpes al gobierno en el sentido de sacarle ministros, ponerle ministros. Entonces me parece que primero tiene que ordenar su gobierno, su cuestión interna, pero sobre todo para darle respuesta a los ciudadanos, no a un funcionario. Y fíjate un punto, se están en cada acto hasta hace poquito discutiendo a ver quién tenía la lapicera, que la tenía uno, que la tenía otro. Nosotros le pedimos como oposición que se pongan a trabajar y que den respuestas. La lapicera tiene que estar para eso. Los otros días la flamante ministra Batakis dijo que no iba a aumentar el gasto público. En el día de hoy nos enteramos que en las últimas horas el gobierno está apurando para pasar a planta permanente a 11.000 puestos. Es decir, que está aumentando, engrosando las filas del Estado. ¿Se puede hacer algo desde el legislativo con respecto a esto? Nosotros vamos a plantear que se revea esta situación. El gobierno tiene la potestad de poder hacer ese pase a planta y el Congreso no se lo puede prohibir, pero vamos a plantear un poco de razonabilidad. Como bien planteabas y describías recién, la propia ministra de Economía había dicho que no iban a aumentar el gasto público y que no iban a ingresar más personas a trabajar en el Estado. Una medida que debería durar varios años, ¿no? Y varias gestiones. Sobre todo cuando los perfiles que se buscan, no estamos hablando de docentes, de médicos, de fuerzas de seguridad, que naturalmente eso se tiene que ir recambiando y está bien porque son servicios básicos. Ahora, como bien decís, se están planteando sumar cada vez más personas a la planta del Estado y en algún punto están mirando que
en 1 año y medio van a tener que entregar el gobierno el 10 de diciembre, y eso van a querer buscar, como pasó en 2015, que haya mucha gente que quede en el gobierno para poder condicionar a la gestión siguiente. Les pedimos responsabilidad. Martín, yo, si no te molesta, te quiero pasar a otro tema. Dejamos por un segundo el tema económico-social. Tengo entendido que sos autor de la llamada Ley Lucio, que, para recordar un poco a la gente, es un proyecto, digamos, para detectar la temprana violencia infantil. Recordemos que Lucio era un chiquitito de 5 o 6 años que fue abusado por su madrastra, por su madre, permanentemente durante su corta infancia, hasta que lo mataron. Es así, Eugenia, es algo que me da náuseas, eso, ¿no? Sí, tal cual. Cuando piensa en esto, es durísimo todo lo que pasó, Lucio, y lamentablemente son muchos los chicos que están en esa situación de abusos, de golpes, y que en muchos casos terminan la muerte, como pasó por Abigail, una bebé, una nena de Santa Cruz, hace unos años, que la diputada Reyes tiene un proyecto también en esa sintonía. Lo que buscamos con el proyecto de ley Lucio, con el proyecto de ley de Abigail, es poder darle a nuestra legislación muchas más herramientas y que esto se convierta en ley cuanto antes. Estas herramientas son, por ejemplo, que la línea telefónica 102, que en mi provincia aún no funciona, no existe. Pero perdón. En La Pampa, si uno detecta violencia, algún signo de violencia, no lo puede, en alguna familia, en algún vecino o en alguien, no lo puedo denunciar no sé, tengo que ir a la comisaría, ¿no hay otra manera? Tiene que ir a la comisaría, la línea 102 la venimos pidiendo ya hace mucho tiempo, sobre todo agravado también por estos 8 meses que hace del caso de Lucio. Hace un mes recién anunciaron, porque ellos defendían su sistema, el gobierno anunció hace un mes nomás que iban a avanzar con los convenios de la línea 102, en julio iba a empezar. Si hoy cualquier pampeano llama al 102, el teléfono no le da porque aún no existe. Pero no nos queremos quedar solo en esa línea, porque hay varias provincias, Capital o provincia de Buenos Aires, donde quizás varios de los docentes están escuchando, tiene esa línea 102, con lo cual es importante que si alguien ve a algún chico que es víctima de abuso, pueda denunciarlo. Pero también queremos sumar campañas nacionales de comunicación para que todos seamos conscientes cuáles son esas alertas tempranas, si un chico quizás cambia de hábitos, habla menos, o los dibujos en la escuela son distintos, bueno, que todos sepamos cuáles son esas alertas que nos indican que un chico puede ser víctima de violencia, de abusos, y también a los docentes, a los médicos, a cada uno de los profesionales que están más en relación con los chicos. Hoy la ley los obliga a denunciar, pero en muchos casos, como el de Lucio y como otros en el país, no denuncia el docente cuando ve que quizás el chico va golpeado en la escuela, por miedo a una represalia, a un padre, una madre, que luego, como pasó también en la escuela de Lucio meses después, que porque denuncian, luego va una madre y le pega a la docente. Bueno, pero perdón, un paréntesis hago acá. Si la docente no denuncia que hay un chico golpeado porque tiene miedo a que le perjudique su puesto laboral, lo que debería hacer la justicia es darle una sanción ejemplificadora, que puede ser no sé, con dinero o con días de cárcel por no haber denunciado. O sea, que le tenga más miedo a la justicia que al colega que le puede pegar. Por supuesto, eso está tipificado, y bueno, en este caso, como en otros, también se está investigando su buena visión, en el punto de vista de que Lucio, por ejemplo, entró 5 veces a distintas guardias de La Pampa por traumatismo, al hospital, 5 veces, en 5 ocasiones durante 6 meses, y un chico que va una vez por traumatismo, bueno, se pudo haber golpeado, pero durante 5 meses, todos los meses, teniendo una historia clínica, es inadmisible que los médicos no hayan visto esto. Es inadmisible. Pero como sabemos que muchas veces no es un médico que no ve, sino que hay temor, le queremos dar reserva de identidad también a esa denuncia. Porque pasa muchas veces que los médicos a veces transmiten a sus superiores la denuncia, pero es el director del hospital que no la traslada, es el director de una escuela. Hay muchas aristas en todo esto. Entonces, en el proyecto de ley queremos darle también esta reserva de identidad para darles un respaldo
a muchos docentes que hacen muy bien el trabajo, como pasó en la escuela de Lucio hace 2 meses, o sea, mucho tiempo después de que Lucio lo mataran, que una docente denunció y una madre fue a la escuela y le pegó frente a todas las docentes, ¿no? Por eso que en el proyecto planteamos esto también. Y al final, ¿qué pasó con ese chiquito? ¿Realmente había sido golpeado? ¿Era un chico violentado? Sí, era un chico violentado, se está investigando, obviamente, y a la madre en este caso le pusieron prisión preventiva y está las autoridades del Ministerio de Salud, obviamente, pero también de la Defensoría de La Pampa trabajando al respecto. Qué desgraciado, o sea, le pega al hijo, le pega a la maestra que lo denuncia. Espero realmente que quede en la cárcel, porque también uno está pendiente del juicio por las asesinas de Lucio. ¿Qué está pasando? ¿Todavía están ahí sin juicio? El juicio ya pasó todas las primeras etapas de averiguaciones. Los fiscales, a ver, los tiempos de la justicia no son los que uno querría, ¿no? Pero No, lo que claramente. quiero decir, se va avanzando y no es algo que está olvidado, sino que está muy en la agenda en La Pampa. Esperamos luego de la feria que tiene el sistema judicial, ahora en agosto, la familia y el abogado ya esperan poder avanzar en el juicio, bueno, arrancar ese proceso, que va a ser muy difícil para la familia, pero todos confiamos que se va a hacer justicia y por lo menos un resarcimiento moral, por decirlo así, habrá en esta justicia que determine que las acusadas son asesinas y tengan su pena de prisión perpetua. Prisión perpetua, pero perpetua, ¿no? Porque, digamos, a Lucio le sacaron la vida perpetuamente. 5 añitos y ya está, fue. Pero no sé si no son personas, tampoco son animales, porque los animales no harían eso. Estos personajes que están ahí deberían quedar encerrados hasta el último día de sus vidas, sinceramente. Por supuesto, sí, por supuesto, coincido plenamente, es lo que se pidió, lo que pidió el abogado de la familia, y todo indica que va por ese camino, pero bueno, esperemos que esta vez sí se haga justicia, que no tarde años, sino que podamos tener ya este año la condena, y que, como bien decís, que estas personas tengan el castigo de la privación de la libertad para que aprendan, digamos, y que su vida sea lamentablemente ese castigo por lo que hicieron y paguen por haber asesinado a Lucio. Exactamente. Por la tarde de hoy, Martín, mil gracias realmente por atendernos. Ha sido un gusto. Por favor, Eugenia, gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Un saludo enorme. Era el diputado Martín Maquieira de Juntos por el Cambio de La Pampa. Y ahora vamos a seguir con el tema específicamente económico-social. Comenzamos el programa hablando con Daniel Arroyo, hablando de estas marchas, tanto de Grabois como del Polo Obrero, de la queja que aparentemente no es escuchada por el ministro Zabaleta, tampoco por Economía. Vamos a ver qué pasa, porque las marchas se suceden, hay cada vez más, pero pareciera que las respuestas del gobierno brillan por su ausencia. Estamos ya en línea con Silvia Sarabia de Barrio de Pie. Silvia, María Eugenia saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? En el día de hoy se movilizaron, pero realmente uno ve, y no voy a entrar en el tema del encordio del tránsito, porque hay situaciones que son mucho más importantes. ¿Hay respuesta del gobierno? ¿Hay alguna actitud de dar algún tipo de respuesta por parte del gobierno? Mira, el principal problema que tenemos es que la ministra, desde que asumió, dio todas señales hacia los sectores financieros, que bueno, que mucha bolilla no le están dando. Sí, porque, perdón, por lo que vemos 318 hoy. Sucediendo hoy, sí. Evidentemente, pero bueno, todos los anuncios tuvieron que ver con eso, con que iba a respetar el rumbo del programa del presidente, de lo que le dijo el Fondo Monetario, o sea, evidentemente intentó dio todas las señales en ese sentido y no dio ninguna señal que va a pasar con el conjunto de la población, porque ni se está atacando de fondo la inflación, ni se planteó, bueno, hacer un refuerzo de ingresos, porque nosotros decimos hace 3 meses, este mismo gobierno dio un refuerzo de ingresos, mínimamente debiera repetirse, porque la situación está mucho peor que hace 3 meses. Entonces, evidentemente, bueno, no hay señales para este lado, ¿no? Hay señales, y bueno, y evidentemente los otros sectores, a los que sí les dio señales el gobierno, bueno, quieren ir por más, están envalentonados.
Y bueno, y en ese marco tenemos una gran preocupación porque en simultáneo de que no hay respuestas para el conjunto de la población, también hay un ataque hacia las organizaciones sociales, ¿no? Que creemos que en algún punto tiene que ver con esto, ¿no? Con que piensan profundizar el ajuste y no quieren que haya protestas en la calle. Ahora, hay algo que yo no entiendo, a ver si vos me lo podés explicar. El otro día la propia vicepresidenta se tiró en contra de las organizaciones sociales, ella misma, o sea, gente del gobierno. Y un funcionario como Menéndez, que es de Barrios de Pie, de tu organización, o sea, él es funcionario del gobierno. No entiendo cómo se atacan, es raro. Explica. Bueno, primero déjame aclararte que Daniel Menéndez no es de nuestra organización, nosotros no somos oficialistas. Daniel Menéndez hace 4 años atrás se separó de nuestro grupo, siguió usando el nombre a pesar de que hay algunas resoluciones judiciales. Le puso Somos, Barrios de Pie. Sí. No sé si prestás, quizás es un detalle, pero bueno, lo que queda es Barrios de Pie. Somos, claro, queda Barrios de Pie porque Barrios de Pie es la organización de la cual yo soy el grupo que la fundamos y que tiene un desarrollo muy importante en todo el país, absolutamente en todas las provincias. Silvia, perdón la interrupción. ¿Se fue o lo fueron de la organización? Sí, bueno, le molestaba, digamos, tener que dar explicaciones sobre varias de sus actitudes y varias de sus acciones, y entonces, como nosotros somos una organización donde quien tiene más responsabilidad no tiene más privilegios, sino tiene más obligaciones, evidentemente eso fue parte que hizo de que eso le molestara, y aparte porque creo que al tener visibilidad creyó que él tenía una carrera política por delante y quería ser diputado, ¿no? Entonces, evidentemente, eso también creo que somos una organización que tomamos de conjunto las resoluciones y le damos más importancia a la resolución colectiva y federal que a las figuras, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, bueno, él se fue junto con Victoria Donda en su momento, después también ellos se pelearon, y logró un lugar en el gobierno, no logró su objetivo de ser diputado, pero bueno, tiene un lugar como subsecretario. Pero bueno, más allá de esa situación, perdón, lo que vos planteás... ¿Puede ser interlocutor de ustedes en este tiempo? ¿O no, de ninguna manera. Okay. No, de ninguna manera, no. Ni siquiera, él no está presente en ninguna, no ha estado presente en ninguna de las reuniones, incluso de las que damos comunidad piquetera. Me da la impresión como que tenías mejor diálogo con Guzmán que con Menéndez. Un chascarrillo. No, con Menéndez en realidad lo que da bronca es eso, ¿no? Que él fue una figura pública a partir del sacrificio y el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, y a veces la gente se marea y se piensa de que es valiosa solamente por sí misma, y cuando sabemos que en esa situación todos somos valiosos y valiosas, pero que cuando uno elige políticas, referentes públicos, voceros públicos, tiene que tener muy en claro de que representa un conjunto de compañeros y compañeras y que no es solo por mérito propio, ¿no? Claro. Eso quedó clarísimo y la verdad que no desconocía. Pero por otra parte, viste que cuando el presidente o la vicepresidenta inclusive hacen algún tipo de discurso o posteo que se estila bastante por Twitter, le echan en general la culpa a los medios. Dicen que nosotros aumentamos las noticias, que es como que estamos ahuyentando a la paz social. Hoy Grabois dijo que él está dispuesto a dejar la sangre en el camino, en la calle, lo dijo él. ¿Qué opinás? Que los medios, de alguna manera, estamos tratando de traslucir lo que está ocurriendo, y los políticos a veces pareciera que quisieran taparlo tapando los medios. Bueno, en realidad, a ver, solamente con ver el discurso de Cristina ya es suficiente para tener en claro el ataque o el desprecio hacia sus propios aliados dentro de la coalición oficialista. No hace falta que ningún medio lo amplifique. Ella sola le da amplitud. Bueno, lo mismo las declaraciones de Grabois, que también, ¿no? Es un aliado fuerte de Cristina Fernández, no nos olvidemos de eso. Él ha sido y sigue siendo un gran defensor de ella y de su figura. Pero en realidad, bueno, lo que por lo menos lo que vemos que se está observando es que Cristina intentó separarse del gobierno, disociarse, aunque ella tiene funcionarias y funcionarios de la Cámpora en un montón de lugares claves, por ejemplo en el programa alimentario,
no sé, en el ANPAMI, ANSES, evidentemente es parte integrante importante de este gobierno. Ella durante todo un periodo intentó despegarse de Guzmán como que no tuvieran nada que ver, pero bueno, ahora está bancando a Batakis, de alguna manera bancó su designación, y bueno, y por ahora no tiene ninguna expresión vinculada a la situación económica que se deteriora rápidamente, así que en ese sentido nos parece que en realidad la actitud de esa interna que se está dando tiene que ver con que unos sostienen lo que sucede con el gobierno y otros también lo sostienen, pero bueno, está parte de un relato que plantea críticas, pero que de fondo siguen sosteniendo este rumbo y aparte, bueno, tienen gran responsabilidad en varios aspectos, no solamente en algunos aspectos particulares de la gestión. Cristina avaló durante los 2 años de pandemia que se pagara con los DEX que nos daba el fondo, un dinero que nos daba el fondo, se pagara la deuda, que después hizo todo el acting de que estaba mal la negociación, pero en realidad ella bancó que se pagara esa deuda, capitales e intereses, durante esos 2 años. Entonces, fue preparando el terreno para que se hiciera un acuerdo como el que se hizo, más allá que después intentó despegarse de las consecuencias de ese acuerdo. ¿Te hace ruido o no que los jubilados no llegan no a fin de mes, al día 10, y la vicepresidenta cobre 4 millones por mes por doble jubilación? Mira, lo que me da mucha entre bronca y tristeza es que tenemos un montón de jubilados que se acercan al comedor porque no pueden comer, no tienen para comer. Eso creo que hoy, cuando aparte hay un sector particularmente este gobierno que planteó que bueno, que los jubilados, que acá veníamos a ver, que el macrismo vino a hacer una reforma que estaba claro que iba a la baja de los ingresos de los jubilados, pero este gobierno que planteó que iba a recuperar los ingresos de jubilados y jubiladas, bueno, da mucha bronca ver que hoy ese ingreso está por debajo de la línea de la indigencia, que bueno, que tanto los alimentos como los medicamentos siguen aumentando. Bueno, hay una situación ahí de mucha desprotección y eso no tiene visibilidad. Entonces, por supuesto que después en las comparaciones, ¿no? Con, bueno, cuánto cobra de jubilación o de pensión o de lo que sea, alguno que no se la merece en esa dimensión, en realidad el gran problema que tenemos es que, mira, el otro día cuando se hablaba de que se llegó a cumplir con las metas del Fondo Monetario, una parte importante de esas metas se logró cumplir porque Raberta, con fondos del ANSES, los puso en un fondo de inversión y logró un nivel de dinero como para poder cancelar esa primera parte, ¿no? Poder cumplir con eso. Y que se esté usando los fondos de los jubilados y jubiladas para eso, y no para realmente mejorarles un poquito la calidad de vida. ¿Silvina? Silvia, a ver si la recuperamos porque... Hola. Hola. Se te había cortado. Que usen los fondos del ANSES para hacer dinero. Para cumplir con las metas, para cumplir con las metas del Fondo Monetario y no para mejorar la calidad de vida de los jubilados y jubiladas. Ahora, Silvia, eso es ilegal. Tengo entendido que la plata del ANSES debe ser direccionada única y exclusivamente a los jubilados. Es ilegal que sea direccionada para otro lado. No, se ponen fondos de inversión. O sea, no es que es ilegal, es algo que se ponen fondos de inversión para que dé rentabilidad y bueno, y eso es algo, de hecho fue con lo que se llegó a los números de la primera revisión del fondo. Sí, se hace, pero tengo entendido que no es legal, se hace, sé que se hace. No, pero... sí tiene, a ver, es legal pero no es legítimo, ¿no? O sea, legítimo en el término, o sea, lo que creemos es que tener esta visión le pierde legitimidad cuando uno dice, bueno, nuestros jubilados y defender sus derechos, en realidad, pero sí tiene un marco de legalidad porque es parte de cómo se han usado los fondos de jubilados y jubiladas en nuestro país para muchas veces, incluso para hacer figurar deudas, digamos, entre distintos organismos del Estado, ¿no? Que es parte también de otra forma de esa deuda que se va tomando entre organismos y que, bueno, se le pide, pero termina siendo legal, digamos. El mecanismo es legal, pero
la verdad que no es legítimo. Totalmente, y es muy interesante lo que estás marcando porque Raberta, que responde a Cristina Kirchner y debería mejorar el bolsillo de los jubilados, buena parte de su dinero del ANSES la manda para poder pagar o cumplir con metas del FMI. Interesante punto, porque la verdad entonces uno cuando escucha dice, suena hipócrita, más o menos, el discurso oficial. Es muy cínico, o sea, es muy cínico porque a ver, mucha gente tuvo expectativas y creo que cuando este gobierno asumió y armó la mesa contra el hambre y planteó que en nuestro país teníamos que sentir vergüenza, los dirigentes debieran sentir vergüenza si no pueden efectivamente dar que la población tenga acceso a su plato de comida. Bueno, todo ese discurso se terminó desmoronando. Y bueno, y la realidad que tenemos hoy es que el gobierno no logra ponerle los puntos a los formadores de precios, que en realidad tiene las herramientas, hay leyes vigentes que podrían poner en funcionamiento y no las ponen, como es la ley de abastecimiento. Hoy ni siquiera Desarrollo Social puede comprar aceite, o sea, no hoy, ya hace más de 2 años de que empezaron la gestión, no han podido comprar aceite para repartir a comedores y merenderos. Eso es esa es la vergüenza, ¿no? En realidad, que ni siquiera desde su propia gestión se han podido articular desde los distintos organismos para garantizar esa asistencia básica a los espacios de alimentación. Bueno, ¿por qué el caso específico? ¿Es con el aceite el caso específico que nombrás o hay algún articulado o algo del ministerio que no puede comprar algunos elementos? No, ya han llamado a licitación y no logran que las empresas les vendan. El aceite es un caso emblemático porque no ha llegado una gota de aceite desde que comenzó esta gestión. En el caso de la leche, por ejemplo, en polvo, nosotros tenemos también una crítica porque entendemos que como es para asistir a comedores y merenderos debiera entregarse mayor proporción de leche, por ejemplo, y en general la proporción que te entregan, no sé, a veces es un 2% de todos los kilos, siempre es muy poquito comparado con lo que nosotros, la demanda que hay de un alimento que es importante en la dieta básica de los niños y niñas, pero el problema es que, bueno, con la leche algo llega, ahora está llegando un poco más, pero bueno, es fluctuante. Con el aceite no llegó ni una gota desde que inició la gestión, por eso es el alimento emblemático de que nosotros planteamos como un ejemplo de cómo de que no puede ser, somos un país productor de aceite. No puede ser. No existe, no. El ejemplo que diste no, es increíble. Silvia, yo te agradezco un montonazo, realmente que nos hayas atendido, que tenga buena jornada y bueno, seguiremos hablando en los próximos días, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes. Un beso enorme, era Silvia Sarabia de Barrios de Pie, queda claro, Barrios de Pie, fundadora de Barrios de Pie. En una pequeña problemita, ¿tengo que tanda? ¿Voy a deber tanda? No. Bien, genial. Entonces ahora vamos con otro tema que en realidad tiene que ver con nuestro país. Acá me tienen, entre Matías y Javier me tienen cortita, esa es la verdad, pero es que la Argentina es intensa, el programa entonces sigue un poco el ritmo y lo que vamos a hacer ahora es tocar el tema judicial, que usted me dirá, bueno, no, sí, me vas a hablar de los tribunales inferiores o algo. No, vamos a hablar de lo que ayer dijo, y antes de ayer también, la vicepresidenta Cristina Kirchner acusó a la Corte Suprema, a Comodoro Pi, a buena parte de la justicia, de querer más o menos hacer un golpe institucional. Tuvo declaraciones fortísimas en contra de los jueces de la Corte, habló de los muertos en el ropero, de los miembros de la Corte, bueno, un montón de declaraciones. Estamos ya en línea con Daniel Armesto, que es constitucionalista. Doctor María Eugenia Saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, Diego es mi nombre, Daniel no. Yo te mandé Daniel porque pintó, ¿no? Perdón. Claro, exacto, pero lo que pasa es que te tienen, viste, todos te tenemos cortito, parece. Sí, bueno, basta, che, tal cual. Escúchame, Daniel, te digo, no, Diego, perdón, en serio. Sí. A ver, un disparate, digamos, la serie de tweets, y además al día siguiente Cristina dijo, y me había olvidado, y seguía agregando críticas. Sí, a ver, en realidad yo creo que hay una cuestión acá que es netamente política. La crisis de Argentina es política y la consecuencia es económica y social. Uh-huh. En esta instancia también el ataque furibundo de la vicepresidenta hacia la Corte Suprema y después de una reflexión, que el presidente tiene tiempo para reflexionar de temas de la Corte Suprema, pero tenemos un problema grave con la economía y lo social,
el presidente apoya la posición de la vicepresidenta y entiende que existen elementos como, en primer lugar, que es algo que hay que hablarlo y decirlo. El presidente en su segundo tuit en el día de ayer sostiene que tanto Rosenkrantz como Rosati fueron designados por decreto. No. Error. No. El 15 de junio del 2016 el Senado de la Nación le dio acuerdo al pliego. Claro. Y casi contundente el pliego, porque creo que a Rosati le dieron 60 votos a favor y a Rosenkrantz le dieron 58 votos a favor, con alguna abstención y algún negativo. Entonces, Diego, digamos, que, o sea, sí, la historia de eso es que se intentó hacer por decreto y como le dijeron, exacto, estás loco, se intentó, claro. después fue cuando todo el al mundo dijo, Senado. che, a ver, claro, cuando tú me dijo, che, pará, Macri, hay un problema ahí, claro. porque la Constitución no te lo permite. Es más, fíjate que en el debate, el miembro informante del Frente para la Victoria de aquel momento, Sí. el senador Urtubey, lo dice claramente, el presidente de la República, dice, ante el error, lo enmienda a partir de hechos y actos y remite el pliego al Senado de la Nación para cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución. Es decir, la misma, está bien, se llaman de otra manera, pero son los mismos, el Claro. Frente para la Victoria y el Frente de Todos creo que son lo mismo. Entonces, no sé por qué, a ver, 6 años atrás pasó esto, tampoco pasó, un siglo. No. Es decir, que tenemos que ir a los anales de debate y legislación, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión que uno debería analizar y que indirectamente es complejo la cuestión, es este proyectito que está dando vuelta de querer aumentar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proyectito. Que en realidad, vos fijate, A 24, 25. Exacto. Vos fíjate que al final ella esboza una idea de modificar la composición de la Corte en ese video, y el presidente habla que los ministros, que la justicia está deslegitimada y que es necesario que nos demos una reforma. Ahora bien, vos fíjate algo que es interesante y también me voy a los debates parlamentarios. Sí. En el año 2006, la senadora Cristina Fernández Sí. de Kirchner lleva adelante un proyecto de ley para reducir la Corte Suprema de Justicia a 5 miembros. Ella que hoy reclama aumentar es la que en el 2006 decía hay que reducir. ¿Por qué? Porque en el debate parlamentario, esto lo puede buscar la gente en internet, en la página web del Senado, 22 de noviembre del 2006, Sí. el día de la sesión, para ver que Cristina Fernández de Kirchner dice, venimos hoy a este recinto a saldar una deuda de la política con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque en su argumentación ella sostiene que durante 100 años la Corte Suprema Argentina fueron 5 miembros. El único momento que se eleva a 7 es en el año 58-60 en el gobierno de Frondizi, y después se vuelve a 5, y después recién se aumenta en el gobierno de Menem, que se va a 9. Sí. Entonces vos fijate que la realidad, la historia de la Corte Suprema en su composición, en este discurso que está llevando adelante la vicepresidenta de la República y obviamente por añadidura el presidente, lo único que hace es poner en discusión y dañar una institución de la República que no nos vamos a negar al debate, hay que dar el debate, pero creo que la forma no es tirando piedras. Ahora, Diego, también vos recordás este debate del 2006 de Cristina Kirchner. Recordemos un poquito más para acá. En campaña, Alberto Fernández dijo que no iba a tocar la Corte, y antes de la campaña, cuando todavía seguía peleado con Cristina, había dicho que Cristina desconocía los principios constitucionales al querer modificar la Corte. O sea, mira, hoy, ahora si querés te lo mando a tu producción para que lo saquen como audio. Sí. Había un programa que llamaba La Quinta Pata en televisión pública en Sí. el 2016, Sí. que lo entrevistan al presidente y dice, critica el que el kirchnerismo quiere aumentar la Corte y sostiene él mismo que la Corte de 5 es lo correcto y que los miembros o los que había propuesto el presidente Macri era gente proba y idónea para el cargo. Y hoy le viven tirando cascote. Entonces, a ver, resiste un archivo, y precisamente hoy que existen las redes sociales, YouTube, todo eso, te matan. Entonces, hay que por lo menos pagar unos buenos del CEP y decir, che, mirá, no digas esto porque vos hace un año dijiste esto. No digas esto porque tal cosa. Entonces, me parece que estamos teniendo una grave falencia en la dirigencia política, que la dirigencia política no son marcianos, no vinieron de Marte y cayeron en Argentina, son el fiel reflejo de nuestra sociedad. Totalmente. Y nosotros debemos acercarnos
de los dirigentes que tenemos. Es decir, tenemos que empezar a asumir cada vez que ponemos el votito que a quién estamos votando y quiénes son las personas que integran la lista, quién está en la lista. ¿Por qué? Porque el sistema institucional, la república, está en peligro con estas cuestiones. Uh-huh. Es decir, yo no puedo modificar una Corte Suprema porque me plazca, porque ¿sabes qué pasa, María Eugenia? Mañana vos sos presidenta, yo soy tu ministra de Justicia y me dices, che, Diego, ¿no hacemos una Corte de 55? Obvio. Y dale, te digo sí, yo. dale que va. Claro, exactamente. Entonces, tenemos que tratar de preservar estas instituciones, especialmente el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un Poder Judicial fuerte e independiente, ¿sí? Automáticamente, ¿sabés qué conseguís? Seguridad jurídica. Es que esa es la diferencia. Cuando uno habla de corrupción, hay corrupción en todos los países. La diferencia está en que la justicia en los demás países actúa, entonces se controla, se castiga y se sigue para adelante, cosa que acá no. Exactamente. Ahora, Diego, fíjate que sí, no, dale. a mí me preocupa porque gente, digamos, importante del oficialismo, como puede ser un Zaffaroni, o Graciana Peñafort, que además está en asuntos legales del Senado, están diciendo que la justicia, que la Corte quiere proscribir a Cristina Kirchner en el 2023, todo esto adelantándose a que va a haber después de la feria pronto un fallo en una de las causas que tiene Cristina. Mirá, ¿Es una amenaza? A ver, una de las cuestiones principales que hay que tener en cuenta y que para mí es sano, que un vicepresidente o expresidente esté sentado en el banquillo de los acusados y la justicia lo esté jugando, para mí, golazo, ¿sí? Sí. Más allá del nombre propio, ponerle Cristina, Macri, Alfonsín, sí. Menem, que el nombre que quiera, pero que haya un funcionario de alto rango, es triste, pero bueno, es triste, pero que esté siendo juzgado, sí. Claro, pero que esté siendo juzgado, me parece, para mí, chapó. Ahora, que la quieran proscribir, mira, ¿vos te acordás? Vos sos jovencita seguramente, no tenés las caras que pelo yo. Siempre te voy a decir, si me haces la misma pregunta dentro de 50 años te voy a decir lo mismo, obvio. Bueno, exacto, y yo te voy a decir la misma cosa. En los 90, sí. Cuando a Menem le rechazaron una posibilidad de reelección, yo no me olvido más que salieron las pintadas que decían proscripción. Sí, tal y cual. Empezaron con esa historieta que al peronismo lo proscriben. Entonces, a ver, ya conocemos esta historia como es, ya sabemos cómo es, ya conocemos la historia. Muchachos, respeten las instituciones, respeten las reglas, porque eso también, respetar las normas y las reglas, nos va a dar seguridad jurídica. Y te hago la última y te dejo tranquilo. Ramos Padilla dijo también ayer que, y esto también es preocupante, dijo que acá la justicia lo que está preparando es un golpe de Estado estilo Bolsonaro. Mirá, de Ramos Padilla mucho no puedo esperar, no hay que pedirle peras al olmo. Me parece que es una persona que es un juez que debería tener un aplomo importante siendo juez y siendo un juez, si no me equivoco, juez federal o juez nacional. Debería tener un poco de aplomo y respetar el cargo que tiene y que detenta, ¿no? Porque cada declaración que hace, en realidad hay que tomarla como de quien viene. Es decir, no hay que mucho ponerse a discutir o a hilvanar alguna idea a partir de lo que dice ese señor, porque me parece que está más para ir a cuidar a los nietos y a plantar rabanitos que a ponerse a jugar a la política. Me quedó clarísimo. Diego Armesto. Diego, gracias por atendernos. Muy bien. Gracias, en serio. Seguimos, porque yo estoy manejando y me faltan como 15 minutos para llegar. Pero a mí me faltan 2 para cerrar. Yo seguiría, seguimos por línea privada. Dale. Mil gracias, un beso enorme. Cuídate. Cuídate vos también. Era el constitucionalista Diego Armesto. Hoy hice un lío ya en la producción. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo porque debo tanda, así que gracias Javi en los controles, gracias Matías en la producción como siempre, y a ustedes principalmente que nos acompañan, y no se olviden porque el próximo miércoles a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chau. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. En Laboratorios Bagó, conocemos el valor de nuestras raíces y recursos. Somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,